Hola, buenas tardes. Comenzamos de nuevo la confección y presentación de un nuevo vídeo. Este es bastante interesante. Espero que les guste, lo mismo que los otros que hemos presentado, ¿sí?, en nuestras páginas sociales, en el grupo Mensajes y también en retorno al cristianismo bíblico. Como ya me conocéis, la gran mayoría de los que me habéis escuchado, no hace falta que vuelva a repetir mi nombre. Sí decirles que soy un discípulo de Jesucristo y creyente en la palabra del eterno Dios. Pensamientos. ¿Cuál es la forma de vigilar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Pues para procurar buscar siempre la voluntad de Dios y evitar el pecado en nuestras vidas. Porque el verdadero creyente, un genuino discípulo de Jesús Cristo, siendo un soldado, un guerrero de la fe una vez dada a los santos. Este soldado, este guerrero, es un guerrero espiritual, también físico, claro, porque vivimos en un cuerpo de carne. Estamos en constante entrenamiento físico, moral y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que ese entrenamiento físico, moral y espiritual es aquel por el cual doblegamos este cuerpo de muerte en el cual habitamos. Amigos, hermanos en Cristo, esto indiscutiblemente es una lucha encarnizada contra el pecado en todas sus manifestaciones y sus consecuencias en detrimento de nosotros, de nuestras vidas, si nos dejamos seducir y atrapar pues por el espíritu y el sistema de Satán en este mundo. Tenemos que aprender, como soldados de Jesucristo, a ser un siervo fiel, un soldado fiel a los mandamientos de Jesús. Porque segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4, nos dice así, hermanos, amigos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 dice, ninguno que milita, que está enrolado en la milicia, en el ejército de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los negocios de la vida son aquellos los cuales son contrarios a la voluntad de Dios, como nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 5 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la jactancia o vanagloria, pavonearse de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estamos de acuerdo?
Así que no podemos pensar, y mucho menos creer ingenuamente, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado del madero de tormento, acabó con el pecado en la carne por nosotros. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, hasta el momento de expiar su último hálito, ¿sí? Hasta ese momento, cuando dijo consumado es, Dios nos ha perdonado nuestra vana manera de vivir en el pasado, por Cristo. Con esto tampoco quiero dar a entender que como creyentes, por causa de la muerte y resurrección de Jesús Cristo, en favor de la humanidad doliente, y mayormente por los que hemos creído en Él y recibido las promesas del Padre y Dios de Jesús y nuestro, ya nos tenemos ganada la gloria eterna. Porque ¿qué dice Apocalipsis 2, 26 al 27? Que lo voy a leer después de hacer estos comentarios, si me lo permitís. Debe quedar bien claro en nuestra mente, no ya una mente carnal, sino una mente espiritual. Que como somos soldados de Cristo y que aún nos movemos y vivimos en terreno del enemigo, somos peregrinos en esta tierra de pecado y de maldad, cuyo gobernante y su sistema influyente es el mismo Satanás, disfrazado como un ángel de luz, junto con sus ministros de muerte, las falsas religiones y sus representantes lobos rapaces, con piel de cordero. Pues no digamos cómo son dirigidos los demás sistemas y gobiernos de las naciones. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que moverse en medio de este mare magnum, en medio de este caos, mientras estuvo entre nosotros, ya hace más de 2000 años atrás. Y ahora sí que les voy a leer Apocalipsis 2, versículos del 26 al 27. Dice así, hermanos: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Tomen nota de Juan 10, 18. Y leanlo ustedes mismos, por favor. Y el 27 nos dice: el que guardare las obras de Cristo hasta el fin, yo le daré autoridad sobre. Y entonces, pasado este periodo de prueba, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como Cristo, como yo también lo he recibido de mi Padre. Bendito sea su nombre. El ser humano, por lo general, es demasiado cómodo, perezoso. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Quiere vivir y solo practicar la ley del mínimo esfuerzo. Porque asimismo Salomón nos habló de esos bichitos tan minúsculos, las laboriosas hormigas que no tienen patrón y se organizan por cuadrillas. Tremendo, ¿verdad? Nadie entra en la gloria de Dios, hermanos, por su linda cara.
Y los templos y capillas de la cristiandad tradicional están llenas, lo sé por propia experiencia, hermano, no me estoy inventando nada. Están llenas de perezosos, vagos y maleantes, ávidos de ganancias deshonestas. Ávidos de ganancias deshonestas. Pedro le preguntó al Señor en una ocasión que si eran muchos los que se iban a salvar. ¿Qué le dijo la divina palabra? Nos advierte. Vayan por el camino angosto, porque ancha es la senda de la perdición, y bien pocos quieren entrar por la puerta estrecha. Tomen nota de 1 Corintios 10:13, luego lo vamos a leer. Por tanto, debemos tener claro, pues, que no siempre vamos a poder tener total control sobre nuestros pensamientos y acciones, dado que vivimos en un cuerpo de carne, que nos arrastra el pecado. Porque aún vivimos en un cuerpo de carne, vuelvo a repetir, y sus bajas pasiones. Acuérdense de Juan 2, del 15 al 17. Las cuales batallan contra el hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo. Esa nueva criatura en Cristo, según 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, amigos, no seamos ingenuos, porque estamos y vivimos y luchamos contra muchos enemigos. El hombre natural, el hombre de pecado, que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual no es juzgado por nadie, y entiende los misterios del reino de Dios por la infinita bondad y misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo. Repetimos, porque estamos y vivimos y luchamos contra muchos enemigos, el hombre natural, carnal, contra nosotros mismos, contra el mundo de pecado y contra Satanás luchamos. Y sus secuaces, sus esbirros, sus ministros de muerte, que se visten también como ángeles de luz, como ministros de la caridad, pero por dentro son sepulcros blanqueados, como decía nuestro Señor en los santos evangelios. Por eso 1 Corintios 10:13 nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de humana naturaleza, sugestiones de la mente, del corazón, de la carne, pero fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos aguantar, resistir, porque nos dará también, juntamente con esas pruebas, tentaciones, aflicciones, una salida, para que podamos soportar, aguantar esos embates, esas tentaciones, esas seducciones del mundo, por el poder de su Santo Espíritu. Soportar y poder en medio de la tentación. Amigos, hermanos, nada en la Biblia nos indica o nos enseña que un discípulo de Jesucristo, Jesús Cristo, repito, e Hijo engendrado de Dios, vaya a ser liberado de cualquier cosa desagradable. No sufra, no padezca, no sea perseguido o matado incluso, por causa del nombre de Jesús, por causa de la justicia de Dios y por causa de vivir en espíritu y en verdad el evangelio del reino de su Dios y Padre. Se pierde un poco la imagen.
Amigos, hermanos, solo hay una manera en que podamos vigilar nuestros pensamientos para no pecar. Debemos morir cada día al viejo hombre y revestirnos del nuevo cada instante. Mejor dicho por Gálatas 2:20. Ser Cristo en nosotros, el que vive, y nosotros totalmente muertos. Desde la perspectiva humana y carnal, el hombre de pecado, el hombre natural, el hombre pecador no redimido, que vive sin esperanza, sin luz, sin Dios. Ese es nuestro yo personal. Ese yo personal tiene que ser crucificado cada día. Porque aunque somos perdonados, a veces seguimos pecando, por activa o por pasiva. O sea, no estoy diciendo que vivimos en pecado, sino que nuestra naturaleza humana muchas veces nos arrastra al pecado y caemos en sus trampas, en sus garras de muerte. Y nos sentimos mal en nuestra conciencia cristiana, porque si tenemos el Espíritu de Dios, Él nos da conciencia de pecado. Y como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque con la mente sirvo a Dios, pero con la carne estoy vendido al pecado. Pero gracias a Dios tenemos abogado, a Jesús, el Cristo, el Mesías, el justo, delante del Padre, quien aboga, quien nos defiende a sus hermanos débiles y pecadores, pero redimidos y perdonados, limpiados por su sangre bendita y preciosa, para que andemos cada día en novedad de vida. 2 Corintios 5:17. Bendito sea su nombre. Amén. Tomen nota de 1 de Juan 1, del 5 al 10. Nadie puede decir que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, Cristo. Lo he vuelto a repetir hace un momento. Así que, hermanos, un abrazo fraternal, nuevamente, y espero que haya sido de bendición este nuevo vídeo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por todo. Amén.